Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse con nosotros. Yo soy su hermano en Jesucristo, Vladimir Mercado, y espero que en esta transmisión en vivo, bueno, que estoy esperando tener por costumbre todos los domingos, conectarme con ustedes. Vamos a esperar un tiempo, ¿verdad? Para ver cuántos hermanos se van a conectar y les va a agradar, ¿verdad? Compartir eh, esta transmisión en vivo. Así es de que esperamos, ¿verdad?, de que ustedes tengan ese deseo, pues, de compartir conmigo este momento de transmisión en vivo a través de Facebook. Si ustedes desean compartir, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno, así pues vamos a poder estar juntos en esta pequeña charla que espero llevar a cabo con ustedes, ¿verdad? Hoy este día, para que juntos podamos conversar acerca de las cosas de Dios, cómo les va este nuevo año. Creo que hoy ya estamos al día 11, si no me equivoco, del 2026. ¿Cómo les ha ido en estos 10 días de inicio? ¿Cómo va, verdad? ¿Cómo se dice? Su año nuevo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han comenzado? ¿Cómo van los proyectos, los planes? ¿Cómo van ese entusiasmo por buscar la manera de que nuestra forma de ser o como hacemos ustedes y yo las cosas como hijo de Dios puedan agradar a Dios nuestro Señor Jesucristo? Hay ideas, ¿verdad? Hay principios que nosotros debemos de respetar y seguir. Creo que como hijos de Dios debemos de ser como Él es. Y otra vez, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él ya tiene un plan. Y no, es nuestra labor como hijos de Dios conocer ese plan, porque ese plan ya está escrito. Dios ya tiene un propósito con nosotros. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es que ustedes y yo nos parezcamos a Él, que seamos como Él es, que tengamos su carácter, que tengamos su actitud, que tengamos su nobleza, que tengamos su amor, que tengamos su disciplina. Y es necesario que ustedes y yo como hijos de Dios aprendamos de Él. Por eso, como decíamos en la última transmisión en vivo, que es importante, ¿verdad? Es importante que ustedes y yo también seamos personas ordenadas, que tengamos un plan a seguir. Y si no lo tenemos, es importante que hagamos un plan, que nos proyectemos. ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son las resoluciones? Sería la palabra correcta. ¿O cuál es el plan que ustedes y yo tenemos? Y si no lo tenemos, es necesario que hagamos uno. ¿Cuáles son nuestros proyectos a seguir? ¿De qué forma vamos a sobrevivir en este año? Si de alguna manera nuestras finanzas, ¿verdad?, no están ordenadas o ni siquiera están completas, es posible, miren, es posible que algunos hermanos, ¿verdad?, eh, tienen, ¿verdad?, como les dijera, un dinero, ¿verdad?, que está entrando a sus bolsillos a través de su trabajo, a través de lo que hacen, a través de la labor que tienen, quizás tienen un pequeño negocio, pero de alguna forma quizás no alcanza, ¿verdad?, hacia dónde se están proyectando, o de alguna forma es posible que quizás no tengan organizada la forma en que invierten el dinero que llega a sus manos de parte de Dios. Miren, Dios a sus hijos nunca los va a dejar perecer. Somos nosotros, los hijos, los que perecemos, pero por falta de conocimiento. Dios quiere que ustedes y yo seamos personas con sabiduría, con conocimiento, que pensemos como Él piensa. Los pensamientos de nuestro Padre, ustedes y yo los podemos adquirir a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia.
Hay sabiduría de lo alto para ustedes y para mí. Hay sabiduría del cielo, miren, algo grandioso, mire, algo por decirles algo, ¿verdad? O por compartir algo con ustedes de la sabiduría de Dios que yo he adquirido. Miren, un ejemplo. Hay algo muy valioso que ustedes y yo tenemos en nuestras manos. Y casi no hablo de esto porque hay muchas personas que no les interesan estas cosas. ¿Por qué? Porque andan de alguna manera apresurada queriendo resolver las cosas urgentes. Porque hay urgencia de comer, hay urgencia de pagar la renta, hay urgencia de alguna enfermedad, hay urgencia de querer tener buena salud y queremos resolver todas las cosas y no tenemos los medios para hacerlo. Bueno, mire, voy a compartir con algo. Hay algo que tenemos que es eterno, ¿verdad? Que es algo eterno en nuestras vidas. eh, y de repente, ustedes y yo como hermanos en Cristo, ¿verdad? No sabemos que lo tenemos. Miren, hay algo muy importante que ustedes y yo tenemos de parte de Dios. ¿Y sabían ustedes que es algo eterno? Que es algo que nosotros, ustedes y yo, lo podemos tocar en este mundo, aunque sea eterno. Algo que ustedes y yo podemos también usar para nosotros, para nuestra salud, para nuestro bienestar. Y es algo que es eterno. No sé si usted lo sabe, pero allá, para darles una idea de la gran sabiduría que podemos adquirir ustedes y yo como hijos de Dios, eh, allá en el libro de Génesis, Moisés, quien le fue dada esa visión en su época de las cosas que habían pasado antes de que él existiera. Dios lo llevó al monte Sinaí y le mostró cómo fue que fueron creadas todas las cosas, por la cual subsisten todas las cosas hasta el día de hoy, tanto ustedes como yo, como los animales de la tierra, como la tierra misma, incluyendo el oxígeno que ustedes y yo respiramos. Miren, hay algo grandioso y maravilloso, algo eterno que nosotros podemos tocar, sentir, que refresca nuestro cuerpo. Eso lo enseña Dios al principio en el libro de Génesis y es el agua. Ustedes y yo tenemos agua y el agua que Dios creó desde el principio es eterna. Miren, el agua en este tiempo y en el tiempo venidero, tanto como en el tiempo que ya pasó, es lo único que Dios no va a destruir ni va a perecer cuando Dios venga y haga juicio a esta tierra. El agua es algo tangible y eterno, con lo cual ustedes y yo podemos estar y comprobar que Dios es real, porque el agua, ustedes y yo la podemos tocar, y el agua es creada por Dios. No hay ningún ser humano en este mundo que pueda decir que puede crear agua. No hay, no existe. El agua es ese elemento tan especial y tan necesario para todo ser humano y para todas las cosas en este mundo que Dios ha dejado para que ustedes y yo podamos subsistir. Ustedes y yo subsistimos por medio del agua. El agua, los mismos científicos lo tienen claro, que existen tres formas en las que se forma o en las que podemos ver visiblemente el agua y la podemos sentir. En su estado líquido, cuando usted se baña, cuando va al mar, cuando va a un río, ese es el agua en su estado líquido. El agua en su estado gaseoso es el oxígeno, el aire que usted y yo respiramos. Eso proviene de agua, según la palabra de Dios. Y también el agua en su estado sólido es cuando se hace hielo.
Bueno, eso es algo que proviene de Dios, Dios lo creó. Es algo que ustedes y yo podemos ver, podemos tocar, podemos disfrutar, podemos eh, disfrutar eso tan rico como es el agua. Nos ayuda a limpiarnos, a mantenerlos limpios tanto por dentro como por fuera. Y podemos hacer uso de ella. Hoy en día, ¿verdad? Eh, Ustedes y yo podemos comprobar eso. Y es algo que proviene de Dios. Bueno, por decir algo sabio, algo de sabiduría que viene de lo alto, algo que Dios enseña en su palabra. Eso no es algo que el ser humano se inventó, ni que los seres humanos puedan decir de que ellos tienen potestad sobre el agua. No. A veces, de repente, usted va a ver que hay lugares desérticos, que de repente no hay agua en ciertos lugares, pero algo sí le voy a decir. Si no hay ese líquido vital en algunas zonas, es porque Dios tiene sus propósitos y permite que escasee en ciertos lugares. Y Dios tiene sus propósitos para eso, pero si usted tiene agua en su casa, pues dele gracias a Dios, porque Dios está permitiendo que usted toque con sus manos ese vital líquido que Él mismo creó, con la cual ningún ser humano existiera en este mundo, ni ningún animal, ni nada, ningún átomo, ni ninguna molécula, nada, no existiera nada en este mundo si no fuera por esa agua que Dios creó. Bueno, dirían ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con el plan? Bueno, es que Dios quiere que nos unamos a su plan. Dios ya tiene un plan y comienza desde Génesis, de forma ordenada. Dios ya tiene un plan para su vida y para la mía, y Él quiere que usted y yo conozcamos ese plan y que nos agreguemos a hacer su voluntad para poder estar en el plan de Dios. Y eso es muy importante. Por ejemplo, miren, vamos a hablar de las finanzas. Hay algo que afecta hoy en día, ¿verdad?, a todos los cristianos y a todos los seres humanos. Aquellos seres humanos que no tienen mucha sabiduría y aquellos cristianos que también no tienen mucha sabiduría. Y es muy importante que ustedes y yo, como hijos de Dios, adquiramos la sabiduría de Dios. Miren, una de las cosas, ¿verdad?, que Dios enseña es que el dinero, ¿verdad? O los bienes materiales, Dios enseña en su palabra que ustedes y yo no debemos de pensar de que dependemos de ellas. Dios en su palabra siempre nos está enseñando que debemos de depender de Él, porque Él es el que nos provee todo lo que necesitamos. Pero también quiere que cuando nos provee, que seamos sabios para utilizarlos. Miren, por ejemplo, Dios no tiene límites. Ustedes y yo sí, ¿verdad? Ustedes y yo, a usted y a mí, Dios no nos da un cheque en blanco. A ustedes y a mí, Dios nos da conforme a lo que podemos administrar. Y si ve que no somos capaces de ser buenos administradores, bueno, nos va a tener limitados para que no caigamos en hacer locuras y tonterías con el dinero, como se puede ver en el mundo que muchas personas hacen, pensando que agradan a Dios, no están haciendo la voluntad de Dios. Y esto incluye hasta algunos cristianos que están faltos de conocimiento. Miren, vamos a leer un pasaje en la Biblia que enseña un poco acerca de eso. Mire, vaya usted al libro de Lucas. Perdón. Vaya usted al Evangelio según San Lucas y allá nuestro hermano, el doctor Lucas, quien era un hombre estudiado, nos cuenta, ¿verdad?, una anécdota, ¿verdad?, una historia real, donde se encuentra Jesucristo hablando en la multitud en la ciudad de Jerusalén, y uno de la multitud le pregunta y le dice, eso está allá en Lucas, en el capítulo 12, si usted quiere, ¿verdad?, de versículos 13 al 15, le dijo, maestro, le dijo, si tú quieres, le dijo, mire, le dijo,
Le dijo uno de la multitud: Maestro, le dijo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjense, están hablando de cosas materiales. Le dijo: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, es decir, que era un hombre que estaba hablando con Jesús. Y Jesús le dice: hombre. Y le hace una pregunta a Jesús a ese hombre. Le dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo después a todos, les dijo: mirad y guardaos, así les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es. Y esto, ¿verdad?, es algo muy importante, porque este hombre quería que Jesucristo, siendo Dios mismo, este hombre quería que le exigiera a su hermano, ¿verdad?, que compartiera la herencia con él. Es decir, que podemos asumir implícitamente que este varón tenía una preocupación. Quizás, posiblemente podemos pensar que no era buen administrador, o que posiblemente quizás era avaro, ¿verdad? Era alguien que quería más de lo que ya tenía, o posiblemente no tenía porque no había sabido administrar la herencia que le dieron. Podemos usar esos dos argumentos. ¿Por qué posiblemente podemos usar esos dos argumentos? Bueno, porque es lo que pasa con nosotros, es lo que sucede con nosotros cuando no. Hoy en día, pues, ¿verdad? Hoy en día, cuando habemos algunos hermanos en Cristo que no sabemos administrar bien las cosas que Dios nos da, caemos en gastar equívocamente lo que el Señor nos provee. O regalamos, o damos de más, o nos volvemos avaros y no damos o compartimos nada. Entonces Jesucristo le dice a este hombre: mira, yo no soy juez de tu dinero, yo no soy juez de los bienes materiales que se te han dado. Esas decisiones, les dice Jesucristo prácticamente, que las tienen que tomar ellos. Entonces, para poder explicar esto, Jesucristo le dice: entiendan que la vida de ustedes como seres humanos, o la vida del hombre, le dice Jesucristo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Él le está diciendo: mira, que tú sobrevivas más o sobrevivas menos no depende de la abundancia o la gran cantidad de cosas que tengas. Es decir, no depende del montón de dinero que tengas. No es el dinero el que te va a llevar a sobrevivir, o no son las herencias las que te van a hacer una mejor persona o te van a ayudar a subsistir más. Eso le está diciendo. En otras palabras, le está diciendo: ¿qué importa que seas rico si no es tu riqueza lo que te va a dar vida? ¿Qué importa si no tienes nada y eres un pobre si no es tu pobreza la que te va a dar vida? Ambos, tanto el rico como el pobre, como el que tiene, como el que no tiene, dependen de Dios, si es que confían en Dios. Ahora, pero si no confían en Dios nuestro Señor Jesucristo, lo más posible, ¿verdad?, es que pase lo que estábamos diciendo. Van a malgastar, o no van a saber aprovechar, o van a tener una mala actitud con los bienes que Dios nuestro Señor Jesucristo provee. Bueno, en ese plan Dios quiere que ustedes y yo seamos sabios con aquello que ya tenemos, porque Jesucristo siempre está pidiendo que seamos fieles, que seamos sabios con lo que tenemos, no con lo que deseamos tener.
sino con lo que ya tenemos y que seamos sabios para invertirlo. No vaya a ser que por pensar de que estamos haciendo bien bajo nuestra propia opinión, estemos haciendo las cosas en contra de Dios nuestro Señor Jesucristo. Luego, le dice, les enseña a Jesucristo una parábola seguidamente y les dice, miren, dice allá Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. También, dice, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, ¿verdad? Una parábola, es decir, una forma de enseñar el reino de los cielos, cómo es que debe de ser la actitud de un hijo de Dios para hacer las cosas bien. Y les refiere una parábola para enseñarles la diferencia entre como Dios dice y como el ser humano que no conoce de Dios se comporta. Dice así. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre que tenía mucho dinero y había producido más. Y él pensaba dentro de sí diciendo, se preguntaba el hombre este rico que había hecho producir más las cosas que tenía y decía, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, tenía tanta abundancia que no tenía ni dónde guardarla. Y dijo, esto haré. En su propia opinión, este hombre dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí, dijo, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, fíjense lo que decía este hombre, es decir, que él estaba satisfecho y más que lleno con la riqueza que tenía. Y diré a mi alma, dijo este hombre, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Fíjense lo que dijo este hombre. Repósate. Dijo que le iba a decir él mismo a su propia alma. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, escuchen lo que Dios le dijo a este hombre, aunque parecía que estaba siendo sabio, porque pensó que ya tenía mucho y que no hallaba qué hacer con todo lo que tenía, iba a ser los graneros más grandes para guardarlos, porque él pensaba que ya era suficiente para seguir viviendo y que no iba a pasar nada. Se sentía seguro, bajo su propia opinión, en sus bienes. Pero, dice Jesucristo, que Dios le dijo, allá en el versículo 20 del capítulo de Lucas, capítulo 12, Lucas, versículo 20, dice, pero Dios le dijo, necio. ¿Por qué le dijo Dios nuestro Señor Jesucristo a este hombre necio? Bueno, esta noche, le está diciendo Dios a este hombre, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice Jesucristo, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí Dios? Que ustedes y yo no debemos de depender de los bienes materiales. Si bien es cierto que son útiles, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a resolver ciertas cosas en esta vida, también debemos de reconocer, y eso es lo que Dios quiere que reconozcamos, que la vida del hombre, la subsistencia del ser humano, no depende de cuánto tiene o cuánto quiere, sino que depende de Dios. Nosotros podemos volvernos acaparadores. De hecho, la ambición, la codicia son los pecados que más daño causan en la humanidad. La codicia, ¿verdad? Y la avaricia es la que produce pobreza. Miren la idiosincrasia de nosotros los seres humanos. La avaricia y la codicia es la que produce pobreza en este mundo. Así es. Entonces Dios les dice a los seres humanos, entiendan, ustedes están dependiendo de mí.
Nuestra vida, nuestra alma le pertenece a Dios. Y Él quiere que ustedes y yo seamos sabios para usar los bienes que nos da. Este hombre que hizo producir más su riqueza se estaba volviendo avaro, egoísta y codicioso porque solamente estaba pensando en él y no estaba siendo rico para con Dios. Es decir, que no estaba pensando en ayudar a los pobres, no estaba pensando en producir más fuentes de trabajos para que otros que necesitaran trabajar también pudieran beneficiarse de lo que Dios le estaba dando. Estaba actuando como un necio y Dios le dice necio. No entiendes que todo lo que guardes y piensas que tu alma ya va a estar tranquila y que todo va a estar bien. No entiendes que ya la pidieron tu alma y que yo he dado permiso para que vayan por ella. En otras palabras, hermanos, ustedes y yo, nuestra vida está en las manos de Dios nuestro Señor Jesucristo. Si Él decide que usted y yo el día de hoy partamos de este mundo y vayamos hacia la eternidad, no habrá nada ni nadie, ni ningún bien material, ni ninguna riqueza que lo pueda evitar, porque es Dios quien gobierna nuestra vida, es Dios quien decide por nosotros y Él quiere que ustedes y yo seamos sabios para con los bienes que nos da. Eso es muy importante que ustedes y yo lo tomemos en cuenta en nuestra planificación. Miren, otra vez les voy a decir, si dentro de sus planes usted no está pensando en hacer riquezas para con Dios, miren, las mejores riquezas que ustedes y yo podemos tener, la primera es adquirir sabiduría de Dios. La única manera de adquirir sabiduría de Dios es yendo a la iglesia. Usted tiene que congregarse, porque la iglesia es el único centro académico que Dios ha dejado instaurado, que Dios ha dejado formado para que en la iglesia lo instruyan a usted a seguir a Jesucristo. No a seguir al pastor, no a seguir a ningún líder, no a seguir personas dentro de la iglesia, sino que en la iglesia o la iglesia fue creada para que les enseñáramos a nuestros hermanos a seguir a Jesucristo, a seguir a nuestro Padre. Y esa sabiduría es sabiduría que viene de lo alto y esa sabiduría es la que nos va a ayudar a introducirnos al plan de nuestro Padre, quien es Dios mismo, y poder vivir conforme a su voluntad y poder comenzar a hacer tesoros en el cielo. Mire, es decir, ¿verdad? Que no piense, si usted es cristiano, no piense que porque si usted es católico, ¿verdad? Va a misa, ya con eso usted ya está haciendo tesoros en el cielo. No, usted está yendo a adquirir sabiduría, si es que le están enseñando algo en esa iglesia, para comenzar a hacer tesoros, si es que usted pone en práctica lo que aprende en esa iglesia. Porque nuestras obras no son tomadas en cuenta para salvación. No, nuestra salvación eterna y la vida eterna que Jesucristo promete es solamente si confiamos en Él y si creemos que solamente Él tiene el poder para dar vida y para quitar vida. Ahora, si usted no cree eso, si usted piensa que usted se va a salvar por portarse bien y por hacer cosas bonitas, no es así. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios enseña es que usted debe de tener su fe puesta en Jesucristo y confiar y creer que así como Él resucitó de entre los muertos, usted también va a resucitar de entre los muertos. Si usted tiene esa fe, esa confianza puesta en Jesucristo, bueno, también va a creer lo otro que dice Jesucristo. Después de haber creído, después de haber entregado su vida a Jesucristo, después de haberse arrepentido porque
hay que tener arrepentimiento ante Dios, hay que arrepentirse de no haberlo conocido antes, de no haber querido seguir sus pasos, pedir perdón y recibirlo como su único Dios y como su único Salvador. ¿A quién? A Jesucristo. Ese es el primer paso a dar para salvación y vida eterna. Cuando ya usted hace esos pasos y recibe a Jesucristo como su único Dios y como su único Salvador eterno, lo demás es más fácil. Bueno, usted tiene que seguir confiando en Jesucristo y hacer lo que Él dice. Él dice que ustedes y yo debemos de estudiar su palabra. Eso lo enseña Él en la Biblia. Que ustedes y yo debemos de ser doctos, debemos de ser gente con deseo de conocerlo. Y lo único que Dios, nuestro Señor Jesucristo, otra vez ha dejado es esa carta de amor, la Biblia. Es esa instrucción que Él dejó para que ustedes y yo nos comportemos como hijos de Dios, como hijos amados, como escogidos por Él para la eternidad. Cuando usted cree eso, entonces usted se comienza a congregar. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a la iglesia? Bueno, usted se va a dar cuenta quiénes dentro de la iglesia son más estudiados en la palabra de Dios y quiénes no, conforme a su comportamiento y conforme a las actitudes y las decisiones que los hermanos dentro de la congregación tomen o hagan. Esas cosas hay muchos que las toman como pretexto para decir, no, yo no voy a la iglesia porque ahí solo va gente hipócrita. Hermanos, esa es una excusa para no hacer la voluntad de Dios, porque Dios no lo manda a usted. Por ejemplo, su papá, cuando lo mandó a la iglesia a usted, quiero decir, a la escuela, ¿verdad? No lo mandó para que fuera a ver quién llevaba mejores calificaciones o malas calificaciones y que si le parecía que se quedara a estudiar. No, su papá lo mandaba a estudiar a usted para que usted sacara buenas calificaciones y sacara buenas notas. Es exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos dice que vayamos a la iglesia porque esa es su escuela y para que usted y yo comencemos a estudiar y a sacar buenas notas para con Él. ¿Quién va a calificar esas notas? Jesucristo, quien es Dios mismo. Dios no lo manda a usted a la iglesia para que vaya a calificar a ver quién se porta bien o quién se porta mal, a ver quién se porta mejor o peor. No, usted no va como maestro a la iglesia. Usted llega como discípulo, como aprendiz, como alumno. Y los que ya tienen más tiempo dentro de la iglesia, que se han instruido un poquito más, bueno, son como esos maestros que Dios usa para que usted comience a caminar. Así exactamente es. Entonces usted comienza a adquirir conocimiento en esa escuela y cuando ya usted va adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios y entendiendo la voluntad de Dios, entonces, ahora que ya conoció, usted tiene que aplicarlo a su vida. Es como la matemática. 1 más 1 es 2. Primero es su relación personal con Jesucristo. Segundo es conocer sus instrucciones en la escuela de la vida, la cual es la iglesia. Y tercero, ¿verdad? 1 más 1 es 2. 2 más 1 son 3. Tercero es aplicarla. Y cuando usted ya lo aplica, entonces reproduce. Entonces, cuando ya usted tiene estos conocimientos, es que usted comienza a hacer tesoros en el cielo. Solamente cuando ya conoce la voluntad de Dios, cuando ya tiene su confianza puesta en Él, y comienza a practicar lo que ya aprendió. Así es como usted se comienza a introducir en ese plan maravilloso de Dios. Ahí es cuando usted comienza a adquirir riqueza para con Dios, no para usted, o sea, no para usted, sino para con Dios. Comienza a hacer tesoros en el cielo, usando los bienes que Dios le da aquí en esta tierra.
Otro ejemplo, ¿verdad?, que nuestro Señor da en cuanto a eso es allá en Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo, dice Jesucristo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahí la clave. Esta viuda sabía que no contaba con mucho, pero confiaba en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le iba a proveer de lo que necesitaba. Es decir, que el ejemplo con esta viuda es de que ella no tenía su confianza puesta en la riqueza, en los bienes económicos o materiales, sino en Dios. Y los fariseos, ¿verdad?, los supuestos maestros de la ley en aquel entonces, daban de lo que les sobraba, y a Dios nuestro Señor Jesucristo no lo podían engañar. Él lo sabe. Él sabe cuando usted ofrenda en la iglesia, Él sabe qué es lo que usted está dando. Si le está dando lo que le sobra o está dando lo que la iglesia necesite para seguir funcionando y para que siga enseñando acerca de las cosas de Dios. Es así. A nuestro Señor no lo podemos engañar. Igual, ¿verdad? Dios le va a proveer a usted y a mí, o nos va a proveer a ambos lo que necesitemos. Y Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y Él quiere que le pidamos. Pero también quiere que usted comparta lo que Él le da a usted en el reino de los cielos. A adquirir riquezas para con Dios. A hacerse una persona útil. A apoyar, a dar, para que la iglesia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, siga funcionando, para que aquellos hermanos que apenas van comenzando a caminar en la voluntad de Dios, sigan aprendiendo más. Que la institución que Dios fundó, llamada la iglesia, siga trabajando, que siga produciendo personas sabias, con conocimiento, para que sigan adquiriendo riquezas y que las sigan usando para que aquellos que no lo conocen mejoren en su economía, pero también, sobre todo, que mejoren como seres humanos. Que no sean seres humanos dependientes de otros seres humanos, sino que sean seres humanos dependientes completamente de Dios y capaces de ayudar a aquellos que todavía no conocen a Dios nuestro Señor Jesucristo. Así es que si usted no tiene todavía un plan, yo lo invito a que se congregue, a que vaya a nuestra congregación. Mire, nosotros somos una iglesia organizada. Por ejemplo, mire, una iglesia organizada, una iglesia inteligente tiene que tener un plan. Y esto va para aquellos que apenas están iniciando iglesias y que no saben cómo hacerlo. Deben de ser estratégicos y deben de ser ordenados. Por ejemplo, mire, yo soy maestro de un estudio bíblico. El estudio bíblico está compuesto así. Estamos los maestros, el director, al mismo nivel. El que dirige la clase está a la par del que enseña. Después están 2 subdirectores, un director de evangelismo, un director de discipulado. El director de discipulado, podríamos decir, en un grupo pequeño o una iglesia pequeña, sería como el que dirige a los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? El diácono es el que le da la bienvenida a todos y les ayuda a escoger dónde sentarse y que se vayan sentando ordenadamente, ya sea hacia el frente, para atrás. Esos son los diáconos. Podríamos decir que necesitan a alguien que los dirija, ¿verdad?, en ese momento, y que muestren amor, paciencia, pero también que tengan conocimiento, ¿verdad? El de evangelismo, podríamos decir que el de evangelismo
Podría ser como el que dirige ese ministerio, ese equipo de bienvenida que está en la entrada de la iglesia. ¿Ves? Un plan. Usted, como líder, como maestro, si está comenzando a formar un grupo, usted necesita buscar personas idóneas que le ayuden a desarrollar ese ministerio que Dios ha puesto en sus manos ordenadamente. Tiene que tener estudios bíblicos, tiene que tener servicios. Lo peor que puede hacer un pastor o un líder en una congregación es hacerlo todo, ¿verdad? O querer estar en control de todo. Es bueno que alguien dirija, pero tome en cuenta que usted no lo va a poder hacer todo. Otra vez es necesario que busque personas idóneas, personas capaces, personas con paciencia, personas idóneas, personas con carácter, con amor hacia el alma de los seres humanos y hacia los hermanos. Dios le va a dar la sabiduría a usted, pero tiene que comenzar a hacer un plan, a ver cómo es que usted va a poder trabajar organizadamente para el Señor. Lo mismo en nuestras vidas personales. Por eso el ejemplo de las finanzas, y eso es algo muy importante. Dentro de la iglesia también, si la congregación o los líderes de la congregación saben manejar el dinero, ni las ofrendas que los hermanos dan, van a fracasar, van a ir a la bancarrota. La gente va a terminar sin confiar en ustedes, ¿verdad? Por no ser sabios para usar los bienes que Dios va a llevar a esta congregación. Bendiciones, que Dios nuestro Señor Jesucristo los bendiga, que los proteja siempre y recuerden, yo soy su hermano Vladimir en Jesucristo y estaré tratando de conectarme la mayor parte de los domingos que pueda para que juntos aprendamos, sabios consejos para caminar conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo los bendiga siempre.